Esta noche de bendición, gracias por esta noche de victoria en la cual podemos venir ante ti, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor, para mirar en los asuntos divinos, en los asuntos de tu Espíritu, Señor. Aquí estamos, Señor, ayúdanos a comprender los secretos de tu palabra, Señor. Revélanos, Señor, como dice tu palabra. Oh, aleluya, que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas Él nos las da a conocer a nosotros, su pueblo. Gracias, Señor, porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que tú tienes para los que te amamos, Señor. Tú las tienes por tu Espíritu Santo para revelárnoslas, Señor. Gracias por tu fidelidad. Amén, amén y amén. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a los hermanos que nos ven a través del Facebook y los hermanos que nos contactan a través de YouTube, las personas que están también en esta plataforma de YouTube, en estos medios de comunicación que ahora están siendo tan útiles, pero que también no dejamos de decir que hay que tener cuidado siempre con nuestra vida, aún en estos tiempos, a través de estos medios que pueden también convertirse en algo peligroso, pero ahora los estamos usando para un fin muy especial, y es conocer más de Dios. Quiero en esta noche hablarles de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Una vez más, hemos estado haciendo de estas noches de viernes, estamos haciendo noches de viernes, estas noches de viernes, una cita con el Espíritu Santo para conocerlo más, para indagar más de él, para mirar acerca de la doctrina del Espíritu Santo, que está en ocasiones tan olvidada dentro de la iglesia. En el nombre de Jesús vamos a mirar la palabra del Señor y quiero compartir con ustedes el bautismo del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Son dos experiencias muy diferentes que la iglesia normalmente suele confundir y suele mezclar una con la otra. Pero el bautismo del Espíritu Santo es uno y el bautismo con el Espíritu Santo es otro. Y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Es fácil confundirse con estos dos conceptos del bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Pensar que son el mismo asunto es una equivocación. Pero miremos a la luz de las Escrituras las dos referencias, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo con el Espíritu Santo. Ubíquese por favor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, por favor. Está después de Romanos. Si hay alguien que por primera vez se está acercando a la palabra de Dios, a la iglesia, en esta ocasión virtual, si hay alguien que se está acercando en este preciso momento, algún familiar, algún amigo de los hermanos que llega allí a escuchar, le saludamos en el nombre del Señor y esta enseñanza es para usted. Estamos viendo doctrina en esta noche, estamos recibiendo más que una predicación, es una enseñanza doctrinal y es fundamental. No se vaya a ir de la iglesia en este momento, porque hay veces le corremos a la doctrina, así como le corremos a la oración y al ayuno, pero la doctrina es muy necesaria para nuestra vida porque es la que nos fundamenta. Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 13.
Dice las Escrituras aquí en este versículo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Claramente, amados hermanos, vemos en estas Escrituras dos experiencias que todo cristiano está llamado a vivir. La primera de ellas, fundamental, la primera de ellas es conocida como el bautismo del Espíritu Santo. En la primera parte del versículo 13, noten lo que dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Este bautismo en el cuerpo que realiza el Espíritu Santo es el siguiente, amados. Cada persona que sinceramente recibe a Cristo en su corazón, cada persona que sinceramente recibe al Señor en su corazón, esta persona entonces empieza en ese mismo momento a experimentar algo que también la palabra del Señor, que más adelante podemos mirar, denomina o define como el sello del Espíritu Santo. Cuando la palabra del Señor dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, quiere decir que cada creyente o cada persona que se hace creyente, que recibe a Cristo en su corazón, sinceramente, que hace, como dice Romanos, que con su boca confiesa y que con su corazón cree, con la boca se confiesa y con el corazón se cree, entonces esa persona es sellada con el Espíritu Santo y se efectúa lo que aquí en Corintios, primera los Corintios 12:13, la primera parte nos está diciendo, porque por un solo espíritu, note bien que ahí está espíritu con E mayúscula, o sea que se refiere al Espíritu Santo de Dios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando aquí habla de un cuerpo, está hablando del cuerpo de Cristo, que usted y yo sabemos que el cuerpo de Cristo no es la hostia o no es el pan que nos dan en la ceremonia de la Santa Cena o en la iglesia tradicional, la hostia que le dan a las personas. Ese no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia del Cordero de Dios. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así que cada persona que recibe a Cristo en su corazón es sellada por el Espíritu Santo y empieza a evidenciar un milagro llamado el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo. O sea, el Espíritu Santo, de hecho la palabra bautismo significa sumergir o teñir. Sumergir totalmente o teñir, como cuando teñíamos la ropa con iris. ¿Se acuerda antiguamente que esos pantalones viejos y los teñíamos para estrenar en diciembre? ¿Sí se acuerdan? Bueno, y luego eso se desteñía y nos dañaba la otra ropa. Teníamos que mojar totalmente ese pantalón o esa camisa que queríamos teñir. Lo teníamos que hundir totalmente en el agua y estábamos muy pendientes con un palo metiéndolo bien adentro para que no se fuera a quedar mal teñido. Esa es la palabra que se usa en el griego para bautismo. La palabra baptizo en el griego es la palabra sumergir totalmente. Esa es la palabra, o teñir, esa es la palabra que se usa en el griego para definir a bautismo o baptizo en el griego. Así que el Espíritu Santo, con cada persona que se convierte al Señor, que recibe a Cristo sinceramente y que empieza a vivir para Él, lo sella el Espíritu Santo y lo bautiza en el cuerpo de Cristo, o sea, lo introduce. Por eso es que usted y yo, cuando llegamos al Señor, yo recuerdo cuando llegué al Señor hace
20 años, y cuando usted llegó al Señor también había cierta sensación de sentirnos extraños en la congregación, y todo lo que hacían era raro, y levantaban las manos y lloraban y gritaban ¡Gloria! Y uno se asustaba y uno quedaba como nervioso porque no era el ambiente de uno, y a uno le decían Dios le bendiga y uno decía gracias, y uno no sentía libertad para decir hermano de pronto de entrada. Pero hay un momento donde uno por el Espíritu Santo es bautizado en el cuerpo de Cristo, y uno ya pertenece a la iglesia y empieza a nacer dentro de uno un sentido de pertenencia por la iglesia de Cristo y por ende por la iglesia local, porque también esa es otra enseñanza que más adelante podemos ver. Una es la iglesia local y otra es la iglesia universal de Cristo. Amén. Son una sola iglesia, pero la iglesia universal es invisible y la iglesia local es visible. Y somos introducidos en esa iglesia, somos sumergidos, somos bautizados en esa iglesia, en la iglesia del Señor y en la iglesia local en la cual nos convertimos al Señor por el Espíritu Santo. Ahora hacemos parte del cuerpo de Cristo. Ahora usted y yo somos hermanos por la fe, y los inconversos no entienden esto, y yo como pastor puedo ir a la casa de alguno de ustedes y preguntarle a su mamá, a su esposo, buenas, el hermano o la hermana fulana está, y esa persona puede decir, su mamá podría decirme, la hermana, y es que yo cuando lo tuve a usted. Porque no entienden los inconversos que ahora somos uno en Cristo, porque el Espíritu Santo nos introdujo, nos bautizó y nos hizo parte del cuerpo de Cristo. Así que esa primera experiencia que habla aquí en Corintios, en 1 Corintios 12:13, esa primera experiencia es conocida como el bautismo del Espíritu Santo. Ponga ahí en sus notas, el bautismo del Espíritu Santo es el que el Espíritu Santo efectúa con toda persona que se convierte al Señor, introduciéndolo, metiéndolo, sumergiéndolo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Te lo repito. El bautismo del Espíritu Santo es el acto que realiza la persona del Espíritu Santo con cada persona que se convierte al introducirla, al hacerla parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso tiene que quedar claro en tu vida. Quiero que sin perder Corintios vayas por favor a Romanos. Ahí adelante, un libro antes de Corintios, está Romanos capítulo 8. Escúcheme esto, porque esto tiende a generar confusión en muchos predicadores. Yo cuando estaba comenzando en mis días de predicador por allá hace tiempo, cometí muchos errores y todavía sigo cometiendo muchos errores, pero cada día el Señor nos ayuda a mejorar. Y uno de los errores que yo cometí está en la mala interpretación de Romanos capítulo 8, versículo 9. Miren, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esta última parte, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo llegué a predicar esto, que el que no hablara en lenguas no iba a ir al cielo, malinterpretando este pasaje de la Biblia. Este pasaje se refiere a que el que no tenga el Espíritu de Cristo en la conversión. Cuando Corintios 12:13 nos dice que por un solo Espíritu somos todos bautizados
en un solo cuerpo se refiere a la manifestación del Espíritu Santo en la conversión de cada persona, porque el Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo. Así que esta porción, la segunda parte del versículo 9 de Romanos 8 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo prediqué, y muchos predicadores también de pronto han cometido este error en decir que el que no hable en lenguas no va a ir al cielo. Es una mala interpretación de este pasaje, porque este pasaje no se refiere al bautismo con el Espíritu Santo, sino que se refiere al bautismo del Espíritu Santo. O sea, al acto a través del cual el Espíritu Santo nos convierte, nos sella y nos introduce en la iglesia para hacernos salvos. Amén. Así que Romanos 8:9 está hablando de tener al Espíritu Santo en la conversión. Si usted no tiene al Espíritu Santo, si usted no es convertido por el Espíritu Santo, entonces usted no es de Cristo. Usted no es de Cristo, pero todo aquel que ha sido convertido por Dios, todo aquel que ha sido convencido por el Espíritu Santo, todo aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo, todo aquel que ha sido introducido o bautizado en el cuerpo de Cristo, todo el que ha participado del bautismo del Espíritu Santo, entonces esa persona tiene al Espíritu de Cristo y esa persona es de Cristo. Mire ahí en 2 a los Corintios 1:22. Segunda a los Corintios 1:22. Es desde el 21, mire. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esto entonces, las arras del Espíritu, las arras eran unas prendas que se usaban de garantía en un negocio, y está diciendo que el Espíritu son las arras de lo que va a acontecer con nosotros el día del rapto, o sea, el certificado de que verdaderamente Cristo viene por nosotros y que somos salvos y que somos hijos de Dios, es el Espíritu Santo. Allá en Romanos también dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que también, si usted quiere acompañarme a Efesios capítulo 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Estamos hablando de la primera experiencia, el bautismo del Espíritu Santo. Hebreos 1, 13 y 14, mire. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escuche, aquí está el proceso del cual le estoy hablando. En él también vosotros, habiendo oído, porque la fe viene por el oír, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, oiga, se oye el evangelio, luego se cree en el evangelio, se cree en el Señor, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oiga, aquí está el proceso del cual estoy hablando, llamado el bautismo del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
esa primera experiencia llamada bautismo del Espíritu Santo ocurre incluso antes del bautismo en agua, tiene que ocurrir antes del bautismo en agua. Ese es el primer bautismo que nosotros debemos experimentar. Que el Señor, que el Espíritu Santo nos bautice en el cuerpo de Cristo, que el Espíritu Santo nos bautice en el cuerpo de Cristo, nos selle el Espíritu Santo. Esa es la primera experiencia que un verdadero cristiano, que una persona que verdaderamente se convierte radicalmente, experimenta. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Note bien que quien efectúa este bautismo es el Espíritu Santo. Ahora, el segundo o la segunda experiencia, vuelva por favor a 1 Corintios 12:13. Mire la segunda parte del versículo que venimos estudiando. El 13, todo el 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y esta es otra experiencia, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta es la segunda experiencia que estamos llamados a buscar después de la primera. La primera ocurre inmediatamente, recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, somos introducidos en el cuerpo milagrosamente por el Espíritu Santo, pero inmediatamente tenemos que empezar a anhelar, a buscar aquella experiencia maravillosa que dijo Juan el Bautista: a la verdad yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno el cual yo no soy digno de desatar encorvado sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora, esta segunda experiencia tiene una característica especial, y es que esta característica, esta experiencia la produce o la efectúa Cristo el Señor. El que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Así que si usted no es bautizado con el Espíritu Santo, si todavía no se ha manifestado la evidencia a través del fuego, a través del hablar en otras lenguas, a través del profetizar, como se evidencia el bautismo con el Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento, toda persona que era llena con el Espíritu Santo hablaba en otras lenguas, era llena del fuego del Espíritu y profetizaban. Si usted no tiene todavía ese bautismo con el Espíritu Santo, si el Señor Jesús todavía no lo ha bautizado a usted con el Espíritu Santo, si usted solo tiene la primera experiencia, si usted ahora solo tiene la primera experiencia, ya fue salvo por el Señor, ya fue introducido en el cuerpo de Cristo, ya fue sellado con el Espíritu Santo ya lo bautizó en el cuerpo. Ahora usted y yo tenemos que todos los días buscar la segunda experiencia. Usted tiene que decirle: Señor, quiero esa segunda experiencia, quiero esa segunda experiencia. De hecho, lo más normal sería que antes de ir a las aguas bautismales nosotros fuésemos bautizados por el Señor Jesucristo con su Espíritu Santo. Quiero mostrarles a la luz de la palabra dos ejemplos de estas dos experiencias. Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, por favor. Yo le dije que era una enseñanza, así que vamos a ir por muchos pasajes de la Biblia. Usted ahí en su casa tiene su Biblia y su cuaderno de notas para que apunte todo lo que estamos viendo en esta hora. Evangelio de Juan, capítulo 20. ¿Qué les parece si yo les digo que los discípulos del Señor, los apóstoles, en los 3 años y medio que estuvieron con él antes de él ser crucificado, qué les parece si yo les digo que eran inconversos? Parece una herejía, ¿cierto?
estando 3 años y medio con el maestro, estando escuchando al mejor de los mejores, al predicador más grande de la tierra, y en 3 años y medio fueron inconversos por una razón, porque el Señor todavía no había derramado su sangre por ellos. ¿Cuándo se convirtieron ellos? Después de la resurrección del Señor. ¿Y dónde está esa conversión de los discípulos? Capítulo 20, versículo 19 del libro de Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, si usted estudia el contexto se da cuenta de que es el día que Él resucitó. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quien remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. Mira el 22, y habiendo dicho esto, paz a vosotros, les dijo en el 21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. El 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Eso fue el primer día de la semana, el domingo, cuando Él resucitó. Ese primer día. ¿Y cuántos días estuvo el Señor con sus discípulos? 40 días. Y el primer día, cuando se presentó a ellos, lo primero que les dijo fue el 22, y habiendo dicho esto, sopló más bien y dijo: recibid el Espíritu Santo. Esta misma escena está en Lucas capítulo 24. Lucas 24, 36. Mire lo que dice. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Es la escena de Juan. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. O sea que Él tenía carne y hueso cuando resucitó. Eso es otra enseñanza. El 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron pan, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Mire, Él comió. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Y vosotros sois testigos de estas cosas. 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿De qué estaba hablando en el 49? Estaba hablando del bautismo con el Espíritu Santo, pero en Juan registra que sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Pues amados, esa era la primera experiencia con el Espíritu Santo, llamada conversión. Cuando Juan capítulo 20 está hablando de que sopló y recibieron al Espíritu Santo, si quiere volver a ese pasaje, está hablando de la conversión de los discípulos. Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Fue la conversión de los discípulos. Fueron ahí lavados verdaderamente con la sangre del Señor. Ahí fue que se convirtieron, ahí fue que se hicieron hijos de Dios. Y entonces también Hechos capítulo 1, por favor vaya allá. Ellos, si ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo en Hechos 20:22, entonces no tenía el Señor por qué decirles: no se vayan de Jerusalén. Y claramente usted conoce la escritura que el Señor ascendió después de 40 días de estar con los discípulos aquí en la tierra, ascendió al cielo, y después de esos 40 días, después de eso pasaron 10 días y fue el día de Pentecostés. Y ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo. El versículo 4 de Hechos capítulo 1 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si aquí les está diciendo que no se vayan de Jerusalén, que esperen en Jerusalén, que reciban la promesa del Padre, que recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, que Juan había dicho que iban a ser bautizados por Cristo con el Espíritu Santo, si eso es así, entonces ¿por qué en Juan 20:22 dice que sopló y dijo: recibid al Espíritu Santo? Sencillo, porque ahí los bautizó, ahí el Espíritu Santo vino a ellos, pero en la conversión. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, esa es la conversión, ese es el sello del Espíritu Santo para salvación. Pero hay una segunda experiencia a la cual Él les está recomendando que busquen ese bautismo con el Espíritu Santo. Busquen que el Señor Jesucristo los bautice con el Espíritu Santo. Y el día 10 después de la ascensión del Señor, el día 10 después de ellos estar en el aposento alto, el día 10 el Señor recibió del Padre la promesa y la derramó sobre todos ellos, y hablaban en lenguas, y ellos estaban allí llenos de fuego, de poder y de unción. Y la vida de ellos primeramente fue cambiada así cuando vino el Señor después de la resurrección, y se convirtieron al Señor verdaderamente. Pero Él les dijo: no se vayan de aquí, no se conformen con esa primera experiencia de la conversión, sino que reciban la otra experiencia llamada el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay otro caso maravilloso que rápidamente quiero que miremos. Y es el caso de Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9. ¿Cuántos están alegres? Amén. Hechos capítulo 9. Voy a pedir a mi esposa que nos lea este capítulo 9 de Hechos del 1 al 19. 19 versículos. Usted va a estar muy atento allá, por favor. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 19. Voy a decirle a mi esposa que nos lea este pasaje.
Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar a ser cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Tremenda historia tan maravillosa, la conversión de Saulo de Tarso, que luego se conoció como Pablo, el apóstol. Un hombre marcado por la violencia, por el odio profundo a la iglesia, e iba incluso de camino a Damasco a atrapar a cristianos para hacerlos blasfemar del nombre del Señor, echarlos a la cárcel y, si fuere posible, que los asesinaran. Y yendo en ese asunto, cayó en tierra porque le rodeó un resplandor de luz, y una voz le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta es la conversión del apóstol, un hombre malvado, un hombre terrible, y se encontró con el Cristo glorificado, con el Cristo poderoso que usted y yo tenemos, que está vivo. Y entonces tuvo la primera experiencia de la cual hoy estamos hablando. Por el Espíritu Santo fue convencido, por el Espíritu Santo fue convencido de pecado, de justicia y de juicio. Esa luz lo rodeó y le habló la voz de Dios, de Jesús, y le dijo: ¿por qué me persigues? El 4 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Mire lo tremendo. El 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, la sumisión. Ahí empieza a experimentar la conversión.
La conversión que cada uno de los hijos de Dios hemos tenido, esa conversión que se da por un convencimiento del Espíritu Santo, por un sello glorioso llamado ser sumergidos por el Espíritu Santo en el cuerpo, ser bautizados en el cuerpo. Esa es la primera experiencia llamada el bautismo del Espíritu Santo. Amados, esa experiencia es maravillosa. Aún recuerdo el día que yo conocí al Señor, que me convertí siendo tremendo sinvergüenza, siendo un hombre aborrecedor de Dios, un hombre malvado, vulgar, patán, grosero, un delincuente, una cosa terrible. Y un día, solo un momento bastó encontrarme con el Cristo que ahora estoy predicando, con el Cristo que el cual te estoy hablando, y Él por su Espíritu Santo me convirtió, me introdujo en la iglesia, y ahora soy gozoso porque tengo las arras del Espíritu Santo. Estoy sellado con el Espíritu Santo para el día que suene la trompeta y voy a viajar con mi Señor. Saulo también lo experimentó aquí. Del 1 al 9 usted puede evidenciar la primera experiencia de Corintios 12:13, la primera parte, el bautismo del Espíritu Santo. Luego el Señor se revela a Ananías, un discípulo sencillo. Si usted sabe, Saulo de Tarso era un erudito, era un hombre estudiado, un intelectual tremendo, y le mandó a un discípulo sencillo llamado Ananías, que solo aparece en este pasaje. No es el mismo Ananías del capítulo 5 que ya había muerto. Este es otro Ananías. Aparece solo en este pasaje y Dios le habla y le dice: necesito que vayas a tal parte y hables allí, ahí en la calle que se llama La Derecha, en la casa de Judas. Ahí hay uno que llama Saulo de Tarso, porque él ora. Ya estaba ya orando y estaba ayunando. Fue llevado de la mano a ese lugar. Y ahí estaba orando y ayunando Saulo de Tarso. Y entonces Ananías le dice: yo he escuchado, Señor, de todo lo perverso que este hombre es. Y el Señor le dice: vaya, no temas. Ve. El 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El versículo 17, mire lo que dice ahí, evidencia la segunda experiencia. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. O sea que Ananías lo identificó como uno del pueblo de Dios ya, como un cristiano, porque había tenido la primera experiencia. Hermano Saulo. Note que antes de hablarle el Señor de que era un instrumento de Dios, dice: yo he oído de este hombre. Primero le dice: yo he oído de este hombre. Pero cuando el Señor le da testimonio de que ya era un hijo de Dios, viene donde él y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Versículo 17, estoy ahí, la última parte. Me ha enviado para que recibas la vista, número 1, y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y lavándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías fue donde Saulo a que tuviera la segunda experiencia, el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y quién puede negar que Saulo de Tarso fue, o que Pablo el apóstol fue bautizado con el Espíritu Santo? ¿Quién de ustedes podría decir: no, Pablo no fue bautizado? No, la evidencia es tremenda. Después del Señor Jesucristo, el hombre más prominente de la Biblia en el Nuevo Testamento se llama Saulo de Tarso, o Pablo el apóstol. Dos experiencias. Una es el bautismo del Espíritu Santo, o la conversión.
o sumergidos por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa es la primera. Y 2, ser bautizado con el Espíritu Santo, ser lleno de la persona del Espíritu Santo, ser introducido en esta maravillosa persona, navegar en el océano de su Espíritu, ser tomado totalmente por la persona del Espíritu Santo. Dentro de esta doctrina del bautismo con el Espíritu Santo hay voces que se levantan y dicen que no es para todos. Ciertamente no todas las personas reciben el bautismo con el Espíritu Santo, pero el hecho de que no todos lo reciban no significa que no sea para todos. El bautismo con el Espíritu Santo es para todos. Esta segunda experiencia es para todos. Si usted estudia la Biblia, usted nota que toda persona que se convertía en el Nuevo Testamento, buscaban los predicadores de ese momento que todos recibieran el bautismo con el Espíritu Santo. La primera iglesia judía en Hechos capítulo 2 recibieron todos, fueron llenos del Espíritu Santo. La primera iglesia gentil en Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio, todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y tú y yo estamos llamados a vivir las dos experiencias. Ciertamente, si tú tienes solo la primera experiencia, si solo el Espíritu Santo te sumergió en el cuerpo, si solo estás sellado con el Espíritu Santo, tienes al Espíritu de Cristo y eres de Cristo e irás al cielo. Pero te falta la segunda experiencia. Jesús dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido esta experiencia sobre ustedes. Esta persona maravillosa, el Dios Espíritu. Esta segunda experiencia es vital para que la iglesia ande en poder, para que la iglesia sea transformada, para que la iglesia sea cambiada, para que la iglesia sea renovada, para que los dones del Espíritu se muevan, para que los dones de sanidades se muevan, para que el discernimiento del Espíritu se mueva, para que las lenguas se muevan, para que la interpretación de lenguas se mueva, para que los dones del Espíritu, sanidades, milagros se muevan. Usted tiene que anhelar esta segunda experiencia. El Espíritu de Dios te anhela celosamente, dice la Escritura en Santiago. La iglesia tiene que anhelar esta segunda experiencia llamada el bautismo con el Espíritu Santo. Esta experiencia, este bautismo glorioso viene a tu vida para que seas lleno del poder de Dios, para que vivas una vida injundiosa, para que los temores se vayan, para que impongas las manos y sanes a los enfermos, para que impongas las manos y eches fuera a los demonios, para que tu vida sea usada en discernimiento, para que puedas mirar a tus hijos a los ojos y descubrirlos en el pecado de la mentira, del engaño, y confrontarlos con una palabra que es de Dios. Para que te puedas parar en un parque, en un lugar cualquiera, y abrir tu boca y proclamar el nombre de Cristo, para que puedas orar en el Espíritu, para que puedas hablar en otras lenguas, para que puedas profetizar, para que puedas ser usada en gran manera por el poder del Espíritu Santo. Oh amado, tú estás ahí en tu casa, tienes un tiempo especial en este día para decirle: Espíritu Santo, lléname. Vamos a entonar un coro alusivo al Espíritu Santo y vamos a pedirle al Señor que nos bautice con su Espíritu Santo. Y si tú ya eres bautizado con el Espíritu Santo, vamos a pedirle que nos llene más y más. Hay un solo bautismo, pero muchas llenuras. De eso podemos hablar en otra ocasión. Hay un solo bautismo con el Espíritu Santo. Es una experiencia única y única en la vida, pero cada día podemos ser llenos con el Espíritu Santo. Y en esta noche vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y en esta noche el que no es bautizado, el que no ha recibido la segunda experiencia, va a recibirla en el nombre de Jesús, porque es para todos los que hemos creído. Llénate de fe ahora y vamos a entonar esta alabanza al Espíritu Santo. Oh, precioso Espíritu de Dios.
bendito Dios. Te necesitamos, precioso Dios. Aquí estamos, precioso Espíritu de Dios. Toma un lugar ahí en tus rodillas si quieres. Y empieza a anhelarlo ahora en el nombre de Jesús.